Hermanos, mientras buscan, por favor, en sus Biblias, en el libro de Mateo, el capítulo 16, los versículos 13 al 17. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. En cuanto lo encontremos, hermanos, nos ponemos de pie para hacer esta lectura de manera unida. Mateo 16, del 13 al 17, dice así la palabra de nuestro Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos a nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez García, que nos trae el mensaje en esta tarde. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Vamos a orar, amados hermanos, en este día y ponernos en las manos del Señor durante esta semana, ¿verdad? De recordar y celebrar antes que nada la semana que cambió la historia y especialmente nuestras vidas por la vida de Jesucristo, el cual dio su vida, dice el justo, por nosotros, los injustos. Señor y Dios, agradecemos ya la vida de nuestros hermanos, de los niños, la vida de nuestros hermanos que les agradecidos por la vida que les concediste, un año más de vida. Hemos confiado en la vida de nuestros hermanos enfermos y necesitados, la vida de tu iglesia, en la perseverancia, en la fe, en la adoración, en la comunión unos con otros. Y ahora, Señor, en la permanencia de tu palabra, pues así lo dice tu Escritura, a los judíos que habían creído en él: si permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuán necesario es, Señor, permanecer allí, y conforme a ello pedimos tu bendición, tu dirección una vez más, para cada una de las exposiciones que se han de estar dando durante la semana, tanto en esta iglesia, Señor, como en muchas otras, donde se recordará, Señor, este tiempo de la semana de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos y esperamos. Amén. Tomemos nuestros lugares, amados hermanos. Durante esta semana estaremos abordando un tema general, hermanos, que es hacia la semejanza de Cristo. Todos estamos en un proceso transformador, renovador, ¿verdad? Cada vez más haciéndonos al varón perfecto a la medida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Parte de ello, hermanos, no podemos pasar de alto que nuestra centralidad como creyentes es Cristo. Pero a la cercanía de Jesucristo, hermanos, los primeros discípulos a quienes el Señor llamó apóstoles fueron siendo transformados, moldeados, al grado, hermanos, que el carácter de Cristo fue siendo formado en cada uno de ellos, forjados en cada uno de ellos. El mismo Jesús les instó diciéndoles, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Durante este proceso, hermanos, algunos de los discípulos fueron tomando cierto protagonismo. El Señor fue concediendo a muchos de ellos ir avanzando, unos más que otros. Pero finalmente, hermanos, el texto de la Escritura nos va a dar pauta, hermanos, que aunque el proceso para algunos es diferente y toma sus tiempos, pero finalmente, hermanos, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es en ese contexto, basado en esta temática, hermanos, y en este entendimiento de la Escritura, que estaremos abordando la vida de nuestro Señor Jesucristo y especialmente en relación también la vida de uno de sus discípulos, Simón, el hijo de Jonás,
o Pedro, hermanos, que estaremos abordando algunos aspectos de su vida. Como pudimos leer aquí en el libro de Mateo, hermanos, podemos ver la confesión de Pedro. Y en ese sentido, la confesión de Pedro es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y queremos partir con ello, amados hermanos, para que cada uno de nosotros vayamos cotejando un poquito esta realidad de cómo el Señor fue transformando vidas. Y una de las vidas, como modelo y como ejemplo de ello, será la vida de Pedro. Y hoy abordaremos o aludiremos a esta confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted la puede leer ahí en el libro de Mateo 16, verso 16. La Escritura dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El día de hoy también, hermanos, los niños han hecho un desfile, una conmemoración de lo que fue la entrada triunfal. Usted quizás también ha de recordar esta alabanza que dice: a ver que nos digan todos quién es el Rey de Reyes. A ver que nos digan todos quién es el Rey de Reyes. El Rey de Reyes es el Señor, el Rey de Reyes es el Señor. ¿Sí? A ver que nos digan todos quién es el Rey de Reyes. A ver que nos digan todos quién es el Rey de Reyes. Es el Señor. Me desaparecieron a los niños, hermanos. Quedaron que hoy iban a quedarse aquí. Sí. Bueno, esa alabanza dice, hermanos: a ver que nos digan todos quién es el Rey de Reyes. A ver que nos digan todos quién es el Rey de Reyes. El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. A ver que nos digan todos quién es el Rey de Reyes. A ver que nos digan todos quién es el Rey de Reyes. El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Y así lo puede decir Basti, lo puede decir Mateo, lo puede decir Abel, lo puede decir Dan, lo puede decir Toño, o lo pueden decir todos, hermanos. ¿Quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. Esta es una verdad, hermanos, que ha sido anunciada, conocida, escrita. Es parte de las profecías. Será el cumplimiento en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aun cuando está escrito, es algo que está velado a ojo humano, así nomás tan de poder ver, hermanos. Es necesario la Escritura, el cumplimiento de las Escrituras, y en un sentido, hermanos, que la palabra no solo quedara en palabra, sino que también se cumpliera en hechos. Por eso la venida del Hijo de Dios, pues Jesucristo nuestro Señor, hermanos, no solo daba cumplimiento a la palabra, sino en ese sentido la materializaba. Es decir, no era algo que se quedaba en dichos, o como podemos decir, las palabras se las lleva el viento. En este caso, la palabra de Dios ha permanecido y tiene su final cumplimiento. Este pasaje, que es Mateo 16, hermanos, está dentro de lo que es lo revelado, lo velado y lo revelado. Aquello que está oculto hasta que se da a conocer. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hay cosas que pareciera ser, hermanos, que no la divisamos hasta que decimos: uy, me cayó el 20, ¿no? O me di cuenta. Tanto en el inicio del ministerio del Señor como después de su resurrección, hermanos, aún habrían cosas que al entendimiento humano les costaba comprender, asimilar. ¿Sí? La Escritura va a señalar que aún los mismos discípulos, después de que Jesús resucitó, dice, se acordaron de las palabras de Jesús y las dieron por hechas. Y creyeron en ellas, dice. En ese sentido. Estamos en este pasaje de Mateo entonces y vamos a ir haciendo algunas consideraciones. Y quiero hacer una comparación, hermanos, entre lo que estamos viendo aquí en el libro de Mateo, expresamente Mateo 16, bajo la expresión del apóstol
Mateo como tal, ¿verdad? Hablando acerca de la confesión de Pedro. Y hagamos esta comparación, hermanos. Pues en este pasaje de la Escritura, especialmente en el verso número 17, leemos lo siguiente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo nos está presentando, hermanos, que en este caso es el Padre quien da revelación de quién es el Hijo. ¿Sí? En este caso, el Padre dando a conocer quién es el Hijo por medio de esta declaración hecha por Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Observemos capítulo 11. Es una oración del Señor Jesucristo y la hace ante el Padre. Y ahora, hermanos, nos daremos cuenta que así como el Padre da a conocer al Hijo, en esta oración previa es el Hijo quien da a conocer al Padre. Observemos. Capítulo 11. En aquel tiempo, verso 25 y 26, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y este es uno de los pasajes que debemos de tomar en cuenta, hermanos, porque entendí que la lección de hoy, ¿verdad?, de la Trinidad quedó en esa historia, continuará. ¿Sí? Tanto como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la Trinidad en ese sentido. Así que podemos ver, hermanos, revelación. El mismo texto, ¿verdad? A Dios le plugo, dice el texto allí, revelar las cosas escondidas que ni los sabios ni los entendidos lograban vislumbrar o darse cuenta. Dice que aún los niños los comprendían y lo entendían. Cosa que el Señor Jesús ve en la vida de Pedro cuando leemos este capítulo número 16. Pedro, y le llama así: bienaventurado, bienaventurado eres. Y él dice la razón, ¿verdad? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ante esta confesión, hermanos, uno de los discípulos de nuestro Señor, que es Pedro, vemos entonces dos realidades que salen o que hay que remarcar o resaltar. Una es la palabra la mesianidad de Jesús, y otra es la filiación divina de Jesús. ¿Sí? La mesianidad de Jesús. Esto tiene que ver con el rey ideal, el ungido de Dios, aquel que lleno de poder de Dios rescataría a su pueblo de sus enemigos y establecería un reino de justicia. Por eso, hermanos, en la entrada triunfal, la algarabía, la efervescencia, la jovialidad de la gente en la entrada triunfal, porque había llegado el Mesías prometido. Eso es algo que el texto está haciéndonos ver. Tú eres el Cristo. Pero también el texto dice el Hijo del Dios viviente. Eso va más allá de que solo es el Mesías. También está aludiendo, hermanos, a la filiación divina, a esta relación única de Jesús con Dios el Padre. Y eso es algo trascendente, pues está aludiendo a una relación de parentesco y de amor existente, la cual, hermanos, podemos ver que perdura a lo largo de este evangelio. ¿Sí? Desde los inicios del evangelio hasta el final, podemos ver, hermanos, que Jesús regresó al Padre. Ahora, lo que ha permanecido velado entonces sale a la luz. Lo largamente esperado ha llegado, ya está aquí. Aún así, todavía estamos, hermanos, ante lo que algunos le han catalogado como un secreto. Específicamente le han llamado el secreto mesiánico. Observe usted el verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era ¿quién?
Y es sorprendente porque en nuestros días, hermanos, es lo que todos deberíamos proclamar y publicar por los medios que sea necesario. Pero en este momento histórico, Jesús dice que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Así se ha considerado entonces, hermanos, como el secreto mesiánico. Esto ya se ha remarcado por parte de este evangelista Mateo. Observe usted, hermanos, en el capítulo 8, verso 4, la instrucción que Jesús dio después de sanar un leproso. Juan 8:4. Usted lee allí. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. No lo digas a nadie, dice el texto. Esta realidad, hermanos, prosigue, pues el capítulo posterior a que leímos del 16, en el 17, hermanos, en la transfiguración, cuando Jesús da a conocer, exhibió su gloria, podemos leer en el 17:9 lo siguiente. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, una vez más, no digáis a nadie en la visión. Y ahí sí le dice cuándo, ¿verdad? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, hermanos. Hasta allí. Ahora, esto tiene razón de ser. ¿Qué lugar ocupa este secreto mesiánico en el ministerio de Jesús y en los evangelios? Bueno, esto se debe, hermanos, a que el término Mesías ya había a estas alturas tomado tintes políticos y nacionalistas. Ya los judíos estaban esperando a alguien que le diera nada más, ahora sí como la gota que derramara el vaso, ¿verdad? Para que se hubiera una insurrección, una revolución se levantase en contra de los romanos. Jesús así lo entendió, hermanos, y lo manifestó. Usted ha leído quizás la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y ahí nos dice la razón por qué Jesús, hermanos, después de la multiplicación, y Jesús alimenta a estas personas, guarda distancia y no espera que lo suban al podio. No, simplemente se va. ¿Cuál es la razón? Usted la puede leer allí. Y si quiero recordarles, Juan 6:15 dice la Escritura así. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él, observe esa expresión, apoderarse de Él, quieras o no quieras, vamos a llevar a la silla presidencial. ¿Sí? Querían apoderarse de Él, ¿y qué dice el texto? Y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte Él solo. Y esto es, hermanos, en lo que podemos recordar también, en lo que ya hemos recordado, ¿verdad? Como la entrada triunfal. Allí en esa entrada triunfal también que se conmemora el día de hoy, ¿verdad? Allí se evidenció este conocimiento que en las multitudes prevalecía la mesianidad de Jesús. Pero la realidad es esta. Esta multitud no quiso reconocer al Cristo, al Mesías, como quien en verdad era. Pues con el paso de los días, en lo que fue la semana de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo evidenciaron. Porque al final, hermanos, dijeron, nosotros no tenemos más rey que César. Bueno, y Jesús el Cristo, su rey, nosotros no tenemos. No reconocemos a Jesús como lo que Él dice ser. De antemano ahí se llamó, hermanos, cuando tuvieron pugna, cuando al Señor lo crucificarían y le colocaban Jesús el rey de los judíos. Alguien le quiso corregir a Pilato y le dijo, no lo pongas así, ponle el que dice ser. Nunca le reconocieron como tal, hermanos. Sí, la efervescencia estuvo allí, pero era algo que no se dimensionó a sus vidas personales. Ahora bien, nos encontramos con esta confesión, Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hecha por Pedro, en relación a que Jesús es el Mesías. Y podemos ver en este pasaje, hermanos, observemos en este pasaje 3 aspectos de lo que puede considerarse el secreto mesiánico.
Lo primero, hermanos, el primer aspecto es que este secreto fue algo que en este momento es un secreto declarado. ¿Sí? Es develado ya, es dado a conocer. ¿Cómo lo vemos? Bueno, el verso 16. Reitero este pasaje, ¿verdad? Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante la pregunta de Jesús, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo. Pero como podemos ver, también tiene una categoría no solo de declarado, sino también de revelado, dado a conocer. Verso 17, reitero. Entonces respondiendo Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. La razón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es declarado, es revelado. Y aun cuando ya es declarado y revelado, hermanos, Jesús insta a que sea guardado. Ya vemos las razones. Verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo, hermanos. Es sorprendente esta realidad que Jesús marca a lo largo de su ministerio, hermanos, que no abiertamente siempre dijo quién en esencia era. ¿Sí? Fue ahora sí que corriendo el velo poco a poco hasta que la gente se dieron cuenta quién era él. Recuerden que esta expresión, eres el Hijo del Dios viviente, aún uno de los centuriones que le crucificó dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hasta allí va a llegar los evangelios, hermanos. Esto es progresivo. Bueno, la Biblia señala que la revelación así fue también. Pues la senda del justo es similar. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que no podemos pasar por alto es que los discípulos están ante un maestro. Y los discípulos siguen aprendiendo de su maestro. Y en específico, hermanos, la cátedra es acerca de la persona de Jesús. Aunque Mateo ha señalado, hermanos, que directamente les dijo a ellos, sí aprendan de mis enseñanzas, pero mis enseñanzas tienen un vínculo muy arraigado en mi persona. Por eso les digo, aprendan de mí. ¿Sí? Y ahí señala por qué deberían aprender de Jesús, hermanos. En ese sentido, entonces, podemos ver que ellos están aprendiendo acerca de la esencia de Jesús. Ya que en esta declaración explícita que está haciendo Pedro, hermanos, vemos lo que conocemos como la deidad de Jesús. La deidad de Jesús, tanto divina como humana también, hermanos. Tal declaración, por lo tanto, es verdadera. La podemos catalogar como verdadera. Esto decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El texto aclara, hermanos, que esto no lo dijo a Pedro porque fue a las academias rabínicas, porque se leía la Torá y porque estaba sentado a los pies de los maestros. O porque en el caso de Pedro, hermanos, era como tenía protagonismo, pudiéramos creer que era el más inteligente, pudiéramos creer que era el más sabio. Porque ya vamos a ver en su momento, hermanos, que de sabio no siempre tenía mucho, ¿sí? Y en cuanto a dominio propio y control, pues tampoco, ¿sí? Pero en la realidad, hermanos, es que Pedro está en el proceso. Pero lo que ha dicho, dice Pedro, el Señor, se lo reconoce, se lo valida. Bueno, es que el Padre te lo ha revelado. Y Jesús lo ratifica, puesto que, reitero el verso 20, les mandó a sus discípulos que no dijesen o no hiciesen, no publicaran en sus redes sociales lo que Pedro acababa de declarar, hermanos, ¿sí? en ese aspecto. No podemos pasar por alto, hermanos, que estamos en un evangelio, es el evangelio de según San Mateo, quien ha venido a lo largo del evangelio remarcando esta verdad, la declaración de Pedro como algo verdadera, ¿sí? Bueno, desde lo que fue el bautismo de Jesús
el capítulo 3, verso 17, hermanos, una voz del cielo se escuchó. Capítulo 3, verso 17, ¿y qué dijo esta voz? Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo sorprendente es esto, la voz del Padre, pero también la voz, hermanos, no tanto de ultratumba, la voz de los mismos demonios. ¿Sabían quién era? Jesús. Observe usted el capítulo 8, verso 29. La palabra dice allí, hermanos, y clamaron diciendo, es decir, los demonios, ¿qué tienes con nosotros? Y le llaman como Jesús, Hijo de Dios. Así reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Los mismos discípulos, hermanos, observan algo sobrenatural. Alguien caminando sobre las aguas. Primero se asustan, se espantan, pero observen cómo terminan. ¿Qué terminan diciendo? Capítulo 14 de Mateo, verso 33. Sé que a algunos se les complica, hermanos, y ahí por el texto, ¿verdad? Cuando menos vaya tomando en consideración qué es lo que Mateo ha venido afirmando sobre ese aspecto. Por eso lo estoy leyendo. 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Eso no es común, hermanos, que Mateo lo diga. Tienen que adorar a alguien que sea Dios. Pues ellos tienen que solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya lo he dicho en el capítulo 4, verso 11. Y este texto dice que cierra así: verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Y esta voz, hermanos, que se escuchó en el bautismo, en lo que fue la transfiguración de Jesús, una vez más se hizo presente. La voz del Padre que se hace oír en relación a lo que es el Hijo, a quien Pedro le ha llamado el Hijo del Dios viviente. Capítulo 17, verso 9. Dice la palabra allí, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó que no dijesen a nadie en qué, la visión, hasta que Él resucitara. Y voy a corroborar allí, hermanos, verso 5, corrijo, es verso 5, 17:5. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice, a Él oíd, hermanos. Recordemos que en el ministerio de Jesús se fueron marcando algunos de los oficios, quienes nuestras confesiones lo han catalogado como el oficio de sacerdote, de profeta y de rey, hermanos. El caso del Cristo tiene que ver con el rey. En cuanto a la intervención, tiene que ser con sacerdocio. Y en este caso a Eloí tiene que ser su función de profeta. Ahora, esto es lo que Pedro ha dicho, hermanos. Y algunos han considerado como que era la voz que integraba la voz de los otros discípulos. Pero este pasaje también integra lo que algunos le han llamado la expectativa popular. Porque recuerden que la fama de Jesús empezó a extenderse cada vez más. Muchos venían de ciudades y aglomeraban los lugares, hermanos, para querer llegar a Jesús. Y aquí podemos ver la expectativa popular. Y dentro de los listados en los periódicos y las encuestas que pudieran levantarse, la pregunta seguramente que hubieran allí, hermanos, es ¿qué nombre le dieron a Jesús en general la gente? ¿Cómo llamaban o a quién comparaban? A Jesús. Si usted lo lee allí, la palabra de Dios en el capítulo 16 nos dice, y entendiéndolo en el caso de Jesús, ¿verdad? Verso número 13 les dice que ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. No sé qué porcentaje tendría ese, hermano.
Pero era fuerte porque hasta Herodes creyó cuando vio a Jesús que Juan había resucitado, dice. Se asustó. Y no solo esto, continúa. Hay otros nombres allí. Y la palabra dice, otros, Elías. Órale. Y Elías, hermanos, estaba profetizado. El capítulo 11:4, Jesús va a corroborar que realmente Elías sí había venido. Si usted lo lee allí en 11:4, va a decir la palabra de nuestro Dios, hermanos. A ver, Mateo. Él es el que ha de venir a la verdad. Verso 14, un numerito se me está oyendo, hermano. Es 11:14. Y si queréis recibirlo, hablando de Juan, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, no es Juan porque ya Juan murió. No es Elías porque ya Elías vino en la persona, o bueno, el segundo Elías, como algunos le han llamado, en la persona de Juan. Y prosigue la lista, hermanos. Otros Jeremías, o algunos los profetas. Bueno, eso es lo que la expectativa popular hay, hermanos. Pero en este caso, algunos han catalogado todas estas expresiones que solo consideraban a Jesús como un precursor del Mesías, no como el Mesías en sí. No veían en Jesús realmente el Mesías. Las multitudes se maravillaban de Jesús, pero no le reconocían en verdad. La popularidad pues les hizo pensar esto. Ahora, nosotros tenemos que tomar en claro, hermanos, que esto no puede quedar entre sí y no. No puede quedar ahí en confusión. ¿Es o no es? Aquí hay jovencitos, niños, y creo que la intención, hermanos, de dejarles aquí es que sepan quién es Jesús, el Rey de Reyes. Es el Hijo de Dios. Porque si ellos no abrazan la fe correcta, muchos van a decir Jesús es un maestro, es un iluminado. Jesús no es Dios como tal. No todo podía quedar, hermanos, en lo que otros decían. Los discípulos deberían quedar claro, o como Pablo algún dijo, en la verdad presente. Y Pablo se encargaba en un momento, hermanos, así lo expresó, de compartir o de hacer referencia a todo el consejo de Dios para que la fe quedara basificada. Bueno, en los discípulos debería quedar claro la verdad revelada y declarada por Pedro. Pedro, el hijo de Jonás, dijo que de Jesús, hermanos, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión de Pedro era clave, ya que describía en ese sentido la identidad de Jesús en esencia. Muchos veían solo al hombre, pero no veían, hermanos, lo sobrenatural o la deidad de Jesús. Como podemos ver, hermanos, no solo esta declaración de Pedro, el capítulo 17, que es el contexto posterior, nos va a decir, hermanos, que el mismo Jesús, nuestro Señor, correría el velo que ocultaba su deidad esencial. Usted observa el capítulo 17, verso número 2, cuando en la transfiguración Jesús exhibió su gloria, dice la palabra allí, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Los discípulos, hermanos, tenían que estar cerciorados, convencidos, convictos de quién verdaderamente era Jesús. De lo contrario, hermanos, no sé que Jesús hubiese llegado a nuestros días. Hemos escuchado del teléfono descompuesto, que desde tiempos atrás no sé a qué rostro, hermanos, qué tan desfigurado hubiese llegado quien verdaderamente es Jesús nuestro Señor. Pero la evidencia la tenemos en los 4 evangelios, que son 4 retratos,
o aspectos acerca de la persona y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que aquí estamos, o lo que aquí se nos presenta a través de esta declaración de Pedro, hermanos, que fue declarada, fue revelada y fue guardada en su momento, necesitamos una vez más aprender lo que esto significa. Aunque no era algo tan fácil de comprender por sí mismo. Recordemos, hermanos, este es énfasis mío. El texto dice, Simón, hijo de Jonás. Está aludiendo a una persona común. Está aludiendo a alguien que de oficio no era rabino, era pescador. No está hablando de alguien, hermanos, que en algún momento se enfurecía y tomaba espada y cortaba orejas. Y no habían matadores todavía en ese tiempo, pero él se creía así. El texto, por lo tanto, hermanos, nos está hablando de que el Señor no es obra de Pedro, es una revelación de Dios. Pues al progresar este evangelio nos daremos cuenta, y mayormente las multitudes en la entrada triunfal, hermanos, no tenían claridad verdadera de quién era en sí Jesús. Porque se explicará en las cartas de Pablo, hermanos, que si hubiesen sabido quién era Jesús, no hubiesen crucificado al Rey de la Gloria. Las multitudes. Pero la realidad, hermanos, que ni los mismos discípulos en ese momento del histórico estaban preparados. Pues las multitudes esperaban a un rey terrenal que los librara del yugo romano. Y los discípulos, aunque conocían a Jesús, en esencia ignoraban quién verdaderamente era Él. Pedro en sí, hermanos, en esta confesión, verdad, nos habla una verdad. Es la verdad central de en quien nosotros hemos creído. En Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Reitero en el caso de Pedro, hermanos, que a pesar de ser tan asertivo en este momento, los versículos posteriores nos van a decir que mostraría su vulnerabilidad. ¿Y cómo la mostró? Al no comprender o entender las implicaciones de su confesión. Versículos posteriores les va a decir, si tú eres el Mesías, pero como eres el Mesías, no tienes que sufrir. No te pase tal cosa. No tomes acciones que te puedan poner en riesgo o en peligro. Mas su confesión, hermanos, era necesaria, pues tanto los discípulos quienes después de él leeríamos este evangelio escrito por Mateo, hermanos, necesitábamos saber si Jesús verdaderamente era el Mesías, el ungido de Dios, y si esta era una verdad digna de ser predicada, como lo hizo Pedro en Jerusalén, según el libro de Hechos 2:36. Observe usted allí, Hechos 2:36. Después de dar todo acerca de quién es Jesús, hermanos, así concluye. Porque el verso 32, sabemos que Pedro está predicando a Jesús. Vean, a este Jesús, Hechos 2:32, resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Vea el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, porque Jesús vino a los suyos. Y el texto dice allí que a este Jesús, a quien vosotros recibisteis bien en la entrada triunfal, pero volcaron toda su ira en el viernes de crucifixión. A quien vosotros crucificasteis, no era un impostor, no era un mentiroso, no era alguien que estaba fuera de sí creyendo que era lo que decía ser. Dice el texto, ¿quién lo validó en la resurrección? Dios le ha hecho ¿qué? Señor, y le ha hecho Cristo. Sí. Este es Jesús, en quien hemos creído y en quien las nuevas generaciones han de creer, hermanos. Todo este proceso educativo
Desde el Antiguo Testamento se dio. Pues desde la Pascua, cuando tus hijos te pregunten, tú les dirás, este cordero significa esto. El Salmo 78 va a reiterar, ¿verdad?, que era necesario que la ley se preservase y la palabra se preservase para que las nuevas generaciones conocieran de Dios, de su poder y de su majestad. Pero bueno, hermanos, esta es la confesión de Pedro, lo que predicó posteriormente, lo que nosotros hemos leído, lo que nosotros hemos creído. Hoy por la palabra, hermanos, que sigue siendo necesaria, que todos oigamos, pues a través de la palabra podemos poner fe en Cristo. ¿Y cómo se logra esto? Pues, amados hermanos, uno no puede decirse cristiano. Pueda que sí presbiteriano, pero no cristiano, si no ha hecho una confesión pública de Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Cómo lo presenta la palabra? Romanos 8, Romanos 10, corrijo, capítulo 10, verso 8 al 11. Y ahí leemos lo siguiente. Pablo predicando en Roma, hermanos, dice la palabra allí. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pueda que no la ignoremos, hermanos. ¿Y en qué consiste esa palabra? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué sucede? Serás salvo. Esta dinámica es la siguiente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. La declaración de Pedro, entonces, hermanos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, alude a la esencia, a la deidad de Jesús. Describe su persona como tal. Y es en este Jesús en quien hemos creído y a quien compartimos y seguimos predicando. ¿Con qué fin, hermanos? Para que muchos otros, al igual que nosotros y al igual que lo hizo Pedro, confiesen que Jesucristo es el Señor. Cosa que se seguirá una realidad latente o presente, hermanos. Pues así lo presentan luego en las cartas paulinas. Hasta que toda lengua confiese y toda rodilla se doble y se confiese que Jesús es el Señor como tal. Amados hermanos, pues, la algarabía nos puede llevar a como la entrada triunfal a proclamar Jesús es el Cristo. Y clamar, decir, es el Hijo de David. Una cosa es lo que se sabe, otra es lo que se conoce. Y reitero esta frase, hermanos, que en algún momento ya la dije antes, que muchos conocen la historia de Jesús, pero pocos conocen al Jesús de esa historia. No nos quedemos con la entrada triunfal. Necesitamos, hermanos, reconocer en nuestras vidas, por la instrucción de la palabra, que Jesús verdaderamente es el Rey, no solo de los judíos. Jesús es el Rey de Reyes. Así concluirá Mateo en su Evangelio, relatando las palabras de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el Señor. Y mis amados hermanos, ¿cómo iniciamos con ese canto, verdad? Que nos digan todos quién es el Rey de Reyes. Y el Rey de Reyes es el Señor. Bueno, en canto, pues ya los niños se las van a... Ellos son los indicados, hermanos, y en su momento ellos van a cantar. Pero antes de ello, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios.
Vamos a orar a nuestro Dios, amados hermanos, rogando al Espíritu Santo que obre por la palabra para que muchos otros, y si hubiera entre nosotros, hermanos, quienes no han confesado a Jesús, puedan hacerlo, ¿verdad? Diciendo que Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente y viviendo bajo su señorío porque le reconocen como Señor y como Salvador. Padre, solo deseamos que tu palabra, como el profeta Isaías lo ha dicho, no vuelva vacía, sino haga lo cual tú la has enviado. Necesitamos, Padre, confesar. Aún en los juzgados es lo que demandan de toda persona, que haya una confesión. Y esta confesión, Señor, es un reconocimiento de nuestra condición pecadora. Pero también, Señor, un reconocimiento de tu gracia inmerecida a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy solamente nos dice, Señor, no ir a la cruz, sino solo rendirnos ante ti. Y rogamos que el Espíritu, que es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, siga obrando en nuestras vidas, para que no olvidemos, Señor, que nos debemos y somos gracias a ti. Y quien hoy esté confesando, Señor, tu palabra dice que todo el que invocar el nombre del Señor no será avergonzado. Su vida será transformada y cambiada, sus pecados perdonados. Y de esa manera su vida fortalecida en Cristo para lo venidero. Confírmala, Padre, y sigue siendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Síguenos dando revelación por tu palabra y por obra de tu Espíritu Santo. Y esa obediencia a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. En su nombre oramos. Amén. Amén, hermanos. Tomen sus lugares.